Bien, en la sesión anterior estábamos hablando de cuál iba a ser el perfil de egreso que iban a tener los alumnos, qué era lo que se buscaba con esta educación integral y aplicando pues lo que decían los programas y la nueva escuela mexicana. En este caso, el marco curricular común de la educación media superior. Y estos nuevos rasgos pues ya los revisamos la sesión anterior. Ahora, en el caso de lo que nos mencionaban aquí, vamos a ver los elementos que permiten contextualizar y facilitar la apropiación. Y vamos a encontrar pues esto que nos dice. Identifiquemos los elementos clave del marco curricular común de la educación media superior a través del siguiente recurso, donde se muestra cómo se integran estos cambios para conformar sus elementos curriculares. Contrastemos estos elementos con nuestras experiencias previas. Para ello, podemos apoyarnos en las siguientes preguntas: ¿qué elementos son realmente nuevos? ¿Qué permanece, pero con otro enfoque? En este caso, nosotros para poder entender estos cambios, recuerden que ya vimos una imagen donde nos decían pues que cambian las palabras, la manera en cómo se van a llamar, pero prácticamente pues tienen esa misma función. El propósito formativo se refiere a las finalidades educativas que describen los aprendizajes por alcanzar. Se relacionan directamente con las metas educativas de cada asignatura. Su carácter flexible permite que cada docente ajuste el orden, la amplitud y profundidad de las actividades de enseñanza en función del contexto institucional y grupal. También pueden ser una guía en el diseño de una planeación didáctica. En este caso, nosotros revisábamos que todos los contenidos que se van a ver dentro de nuestra asignatura y de lo que marca pues el marco curricular de la educación media superior, nosotros vamos a decidir, vamos a tener esa autonomía de decidir cómo, con qué y con qué o de qué manera y con qué actividades, con qué materiales vamos a enseñar esos contenidos de acuerdo pues a en este caso, el perfil de egreso que tienen que tener y de estos contenidos pues que tenemos que ver que dentro de nuestra asignatura. ¿De qué manera vamos a acomodar estos contenidos? Pues vamos a empezar desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Vamos a evaluar cuál es el conocimiento previo que tiene el alumno y qué es lo que le corresponde, en este caso, aprender o desarrollar o mejorar en ese nivel, en ese semestre y nosotros, o en ese ciclo escolar, y nosotros trabajar en ello, acomodando pues estas actividades dentro de nuestra planeación. Después viene la meta educativa, que es el logro que el estudiante alcanza a lo largo de su trayectoria académica en determinada asignatura. Es decir, qué es lo que se busca que el alumno termine de aprender, de desarrollar. En este caso va a ser conocimientos, van a ser capacidades, habilidades, destrezas, en este caso la parte socioemocional también y todo lo que nosotros pues planeemos que el alumno alcance. Después viene la asignatura o asignaturas, que son la serie o conjunto de aprendizajes que integran una unidad completa que tiene valor curricular porque ha sido objeto de un proceso de evaluación, acreditación y certificación para la asignación de créditos académicos. Cada asignatura agrupa saberes de distintas disciplinas, por lo que favorecen la formación integral de cada estudiante. Perfil de egreso del componente de formación fundamental. Es un horizonte formativo global que se logra con el aporte de los conocimientos a lo largo de su trayectoria estudiantil en sus diversos semestres. Sus rasgos son una descripción de formas de actuar,
pensar y participar en el entorno, deseables en las personas egresadas al término de la educación media superior, quienes se apropian de los conocimientos, las capacidades y los principios de la nueva escuela mexicana para promover procesos de transformación con justicia social. Es decir, en esta parte del perfil de egreso, nosotros ya vamos a ver que el alumno tuvo esos aprendizajes significativos, que logró aprender el currículum fundamental, el currículum ampliado y en este caso, dependiendo la escuela donde se encuentre, si es bachillerato general o bachillerato tecnológico, nosotros pues, vamos a desarrollar el currículum laboral. En el caso de bachillerato general es el currículum laboral básico. Y en el caso de aquellos donde salen ya con una carrera técnica, van a tener, en este caso, el currículum laboral extendido. Criterio base. Asegurar que la trayectoria del estudiante se lleva a cabo garantizando una experiencia formativa integral. Y en este caso vamos a subir un poco otra vez de regreso y vamos a comparar esto de aquí arriba. El aprendizaje de trayectoria va a ser el perfil de egreso. Anteriormente estaba como aprendizaje de trayectoria. Recuerden que esto lo van a poder seguir trabajando algunos si es que les toca quinto semestre o sexto semestre dar clases. Ahorita todavía se sigue utilizando de esta manera. Y también con lo que se busca a través de progresiones que vienen en ese programa. Después, en el marco curricular común de la educación media superior, en el del 2025, quienes trabajen con primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, cuarto semestre, van a trabajar ya de esta manera, con estos nombres. Y en sus planeaciones tienen que aparecer de esta manera. Y quienes trabajen con la versión 1.0, pues tienen que mencionarlos de esta otra. Pero pues tienen, les digo, el mismo objetivo, nada más lo que cambia pues son sus nombres. Aprendizajes de trayectoria, perfil de egreso. Unidad de aprendizaje curricular o mejor conocido como WAC. En este caso se refiere a la asignatura. Metas de aprendizaje es lo mismo que las metas educativas. Progresión es el propósito formativo, que esto es lo que les menciono, que poco a poco van a ir adquiriendo conocimientos de lo más sencillo a lo más complejo. Categorías, subcategorías, conceptos centrales y conceptos transversales. Estos son los contenidos. Aquí pues nada más mencionaban, por ejemplo, las categorías, subcategorías, conceptos centrales y conceptos transversales. Serían como los temas y subtemas que tenías que ver de tu asignatura y también pues en este caso aquellos otros conceptos que fueran como para trabajarse en diferentes semestres, que no nada más se quedara en uno solo, es decir, conocimientos que son complejos y que te lleva más tiempo para poderlos enseñar y o que se van a estar manejando a lo largo de los diferentes semestres. Entonces, a eso se refería esto y pues vamos a volver a bajar a donde íbamos. Los elementos revisados conforman la estructura a la anterior de las asignaturas que integran el currículum fundamental, el cual articula y organiza saberes y experiencias de formación para el logro de aprendizajes. Busca atender y resolver la desarticulación de los contenidos, la descontextualización del aprendizaje y el abordaje de conocimientos por disciplinas aisladas o poco conectadas entre sí, dado que hay una necesidad de construir asignaturas cuyos fundamentos no sean meros contenidos disciplinares. Se asume una postura crítica que considere la complejidad, la pluralidad y la experiencia situada del estudiantado. Es decir, en este caso ya habíamos revisado que debe de haber esta parte de los tipos de disciplinariedad: multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad.
Lo que se busca en la mayoría de los casos es poder llegar a esa transdisciplinariedad donde los alumnos, así como tú como maestro, intentas relacionar los conocimientos de tu asignatura con otros y desarrollas proyectos. Y de igual manera involucras a otros docentes, parte de, en este caso de la institución, de las asignaturas que llevan los alumnos, para que tenga un mayor impacto y también para que puedan en este caso trabajar de manera colaborativa y que el aprendizaje pues sea aún más significativo, así como también parte de la mejora continua de la educación que nosotros tenemos que estar ofreciendo y mejorando en nuestra función docente. Programas de estudios de las asignaturas. El currículo, por su lado, constituye una guía estructural indispensable para guiar el proceso educativo, pues organiza y secuencia los contenidos, conocimientos y habilidades que los estudiantes deben de adquirir, establece metas educativas claras, permite a los docentes planificar actividades coherentes con los objetivos de formación para ofrecer una educación contextualizada y de excelencia. En cada programa de estudio de las asignaturas encontrarás elementos curriculares, que son las metas educativas, los propósitos y contenidos formativos, y transversalidad, así como orientaciones pedagógicas. Evaluación del aprendizaje. Nos van a hablar sobre la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la retroalimentación del aprendizaje. Planeación didáctica. Planteamiento de propósitos de la clase. ¿Qué debe planear la apertura o la introducción? ¿Cómo será el desarrollo y cuál será el cierre? Y para descargar los documentos, como ya les había comentado, aquí pues viene el enlace donde ustedes van a poder acceder y desde ahí pues ya ir revisándolos de acuerdo a su área de conocimiento o asignatura. Eh, Nos dice, en este caso, nosotros tenemos que empezar a manejar estos conceptos. Como les menciono, esto lo van a poder comenzar a realizar una vez que revisemos cómo se realiza una planeación, pero esto lo vamos a hacer más adelante, para que pues yo les vaya yo explicando cuál es el formato que es, bueno, en este caso que yo tengo, que yo utilizo, que yo manejo y les voy a mostrar en el caso de bachillerato general cuál es el que se está utilizando por lo menos por parte de mi zona y en este caso, tanto en el formato anterior como en el formato nuevo, porque cambia. Y nos dice, voy a bajar más, contextos que enseñan. Tras reconocer que en el momento uno de la reformulación del marco curricular común de la educación media superior nos brinda una oportunidad para replantear nuestra práctica docente, avancemos ahora hacia su concreción en las aulas. En este segundo momento, en el cual está dedicado a convertir el marco curricular común de la educación media superior en acciones pedagógicas, donde ese currículum flexible se adapte a los contextos reales de cada plantel. Es preciso reflexionar acerca de que los procesos de cambio curricular representan una oportunidad clave para repensar y renovar la educación, pero su verdadero impacto se logra cuando estas modificaciones se traducen en transformaciones concretas dentro del aula. Si bien se reconoce a que la educación trasciende las paredes de la escuela, el nivel medio superior tiene un compromiso único: ser el espacio privilegiado donde se cultiva de manera intencional el desarrollo integral de las adolescencias, juventudes y personas adultas que estudian la educación media superior. Esto implica atender todas las dimensiones: social, cultural, emocional, de su formación para desarrollar sujetos críticos capaces de leer y transformar su realidad. Adicionalmente, el paso del cambio curricular a la transformación en las aulas requiere reflexionar sobre cómo diseñar estrategias que conecten con las realidades del estudiantado y fomente su participación activa y compromiso con su entorno. Transformación en el aula.
La noción de vida cotidiana permite recuperar lo heterogéneo con heterogéneo, lo particular, las discontinuidades, las formas concretas en que construyen significados sociales en las prácticas educativas. La pregunta aquí gira en torno a aquello que sucede, se hace, se vive y se piensa en las aulas, en los pasillos, en definitiva en las escuelas. Reconocer la cotidianeidad permite dar cuenta de algo importante. Un mismo plan de estudio, un mismo currículum oficial, un mismo contenido asume formas diferentes en cada una de las experiencias que se viven y construyen en las escuelas. En otras palabras, por más adecuada y ajustada que sea una propuesta educativa, es en la vida cotidiana de las escuelas donde ésta adquiere sentido y significado. Es así como el aula constituye un espacio social privilegiado para el aprendizaje, donde convergen relaciones, experiencias y saberes tanto individuales como colectivos. No es solo un lugar físico, sino un entorno de relaciones donde el estudiantado, además de adquirir conocimientos, desarrollan habilidades sociales esenciales para vivir en comunidad. Este carácter social del aula no significa que el aprendizaje sea exclusivo del grupo, sino que en el aula se articulan dinámicas que posibilitan el aprendizaje individual y colectivo. Por un lado, el estudiante encuentra espacios para la reflexión y desarrollo personal. Por otro, la interacción con sus compañeros y docentes favorece la construcción conjunta de conocimientos, fomenta el diálogo y la cooperación. Asimismo, el contexto juega un papel determinante en el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Cada aula encierra particularidades derivadas de la realidad social, cultural, familiar y económica que rodea a los estudiantes, lo que exige al colectivo docente observar estos factores para adaptar las estrategias pedagógicas. Un buen conocimiento del contexto permite establecer ambientes educativos más inclusivos y respetuosos de la diversidad, pues considerar las características del entorno facilita la integración de todos los estudiantes y potencia sus aprendizajes. Ahora bien, de acuerdo con Díaz Barriga, los estudiantes aprenden y se desarrollan por medio de una participación activa a través de experiencias de servicio que se relacionan directamente con la comunidad. De este modo, el componente contextual o situado de dichas experiencias impulsa la creación de proyectos que respondan a las necesidades o problemáticas específicas de una comunidad determinada. Esto exige que los estudiantes gestionen situaciones singulares propias de cada entorno, facilitando así que adquieran habilidades para la resolución de problemas y el manejo estratégico en función de las características particulares de cada contexto. En consecuencia, este aprendizaje transcurre dentro del continuo que va del aprendizaje in situ a la experiencia de servicio a la comunidad, integrándose con los contenidos curriculares y sin desvincularse de ellos. De esta forma, se brinda a los estudiantes la posibilidad de aplicar los conocimientos y habilidades recién adquiridas en contextos reales que benefician a sus propias comunidades. Además, esta modalidad de aprendizaje fortalece la enseñanza recibida en el aula al extender el proceso formativo hacia el entorno comunitario, favoreciendo el desarrollo de un sentido de responsabilidad y cuidado hacia los demás. Así, la aplicación de conocimientos en contextos reales no solo enriquece la formación del estudiantado y fortalece su compromiso con la comunidad, sino que también se vincula directamente con, y aquí vienen los atributos de la docencia. Contextualiza su práctica docente, vincula los aprendizajes del perfil de egreso con el contexto, trabaja colaborativamente, planea con una visión centrada en cada estudiante, participa en comunidades de aprendizaje, enseña contenidos con una visión transversal del proceso educativo, decide desde la autonomía didáctica
identifica la importancia del currículum ampliado y se forma, se capacita y actualiza continuamente. Desde esta perspectiva se promueve una docencia comprometida con la estructura, con la construcción de un futuro más justo en el que la crítica posibilite la transformación de las condiciones en las que se desarrolla la vida. A continuación se ofrecen orientaciones para la práctica docente diseñadas para apoyarte en el logro de este propósito. En este caso, de lo que nos mencionan aquí, recuerden que esta parte de la transformación se refiere a que nosotros cambiemos la dinámica de trabajo y que ya no lo hagamos de la manera tradicional en que antes se hacía. Ahora vamos a buscar que los aprendizajes que ellos tienen los puedan llevar a la práctica y esta parte práctica se va a llevar a cabo a través de la creación de proyectos, proyectos que van a estar dirigidos hacia el aula, hacia la escuela o hacia la comunidad. En este caso, debido al conocimiento que ya es mayor a diferencia de educación básica, los alumnos pues van a poder en este caso involucrarse de manera mucho más directa ya con la comunidad en problemáticas, en necesidades, intereses y cosas que incluso el municipio o la colonia o alguna persona les solicite participar o que el alumno desee crear proyectos para atender ese problema. En el caso de educación media superior, ellos ya tienen un poco de mayor conciencia, pensamiento crítico y por lo tanto también el autocuidado de su persona. En este caso, nosotros pues vamos a poder aplicar estos proyectos de manera más directa a través de este servicio que vamos a realizar con los estudiantes. En el caso de educación básica, la diferencia va a ser con estas metodologías que muchas se van a quedar solamente en la parte documentada, es decir, se va a entregar un trabajo por escrito y nada más. En el caso del alumno de educación media superior, ya va a poder crear experimentos, hacer la creación de algún producto y en este caso, pues llevar esta parte de servicio atendiendo el problema, saliendo fuera de la escuela. Y en este caso, tienen que tener todavía la supervisión de sus papás y todavía los permisos porque siguen siendo menores de edad, pero ya tienen pues esta parte de a lo mejor cuidarse solos, obviamente supervisándolos nosotros también en todo momento y pues dándoles la seguridad y pidiendo ayuda con todos los otros maestros, con sus compañeros, con padres de familia que se van a involucrar, porque estos proyectos, debido a la necesidad de conseguir recursos, pues se les va a pedir ayuda a otros actores, padres de familia, al presidente municipal, incluso a dirección, subdirección, supervisión o a quien sea necesario dentro de la planeación de nuestros proyectos. Dentro de educación media superior va a existir un programa que se llama Programa Aula Escuela Comunidad, donde pretende que se atiendan estos problemas, estos intereses y necesidades y estos proyectos pues se lleven a la realidad y que los alumnos pues participen en la creación de estos o en el desarrollo de ellos. Las orientaciones de la práctica docente para el vínculo con los estudiantes. El marco curricular común de la educación media superior propone una formación centrada en el desarrollo de las capacidades para la vida, la participación social y la construcción de proyectos éticos, personales y colectivos, garantizando que toda la comunidad estudiantil participe de experiencias escolares relevantes para su desarrollo integral que se vinculen con sus intereses, necesidades y realidades. Ante esta premisa es importante que reflexionemos acerca de la etapa de desarrollo en la que se encuentran nuestros estudiantes y podamos mirar desde nuestra propia experiencia lo que significó ser joven, cuál es nuestra música favorita, qué situaciones nos parecían interesantes, pero ante los ojos de de los adultos significaban riesgos, qué experiencias marcaron nuestras decisiones
o fueron relevantes cursando el bachillerato. A partir de estas reflexiones, sugerimos volver a mirar a nuestros estudiantes a partir de las siguientes consideraciones. Primera consideración, la juventud no es monolítica. No existe una única manera de ser joven o de vivir esta etapa. Se entiende la juventud como una construcción sociocultural emergente y en constante movimiento, que se manifiesta en contextos y tiempos específicos, reflejando tanto su biografía individual como la historia y el presente de su sociedad. Esto nos invita a mantener una comprensión cuidadosa y contextualizada de las condiciones de de las adolescencias y juventudes que tenemos en las aulas, que se encuentran en proceso de configurar su personalidad, que buscan su lugar y espacio para la integración social a partir de la interacción con su entorno y en consonancia con su historia personal y su presente en la sociedad. Segunda consideración, el posicionamiento y la participación de las comunidades estudiantiles en distintos ámbitos los ha ido validando como sujetos de derechos que inciden en las transformaciones políticas, sociales, económicas y culturales. Durante esta etapa, los jóvenes enfrentan tensiones entre la dependencia y la autonomía, los descubrimientos y riesgos. Es fundamental generar espacios seguros de diálogo, participación y orientación que reconozcan los procesos individuales y sociales a los que se enfrentan nuestros estudiantes, crear las condiciones para acompañarlos desde una postura empática y reflexiva, sin imponer rutas únicas, sino facilitando herramientas para fomentar la toma de decisiones y el fortalecimiento de su autonomía. Recordemos que además se encuentran en el momento de ejercer sus derechos como ciudadanos que lleva implícita una dimensión de fortalecimiento de la identidad y pertenencia. Tercera, tercera consideración, las adolescencias y juventudes que cursan la educación media superior tienen una doble condición. Son jóvenes y son estudiantes. La frontera entre ser joven y ser estudiante es sutil, a veces inexistente. Pensar en los jóvenes solo como estudiantes implica dejar de lado la posibilidad de entender a la persona en su desarrollo integral. Asimismo, los vínculos que se constituyen entre compañeros en ocasiones van más allá de los intereses estudiantiles. En sus conversaciones se abordan problemas, gustos y preocupaciones de todo tipo, lo que los relaciona también como jóvenes. Esto implica asumir a la escuela como un espacio en el que se pueda desarrollar la vida juvenil. Por lo tanto, es crucial reconocer esta doble condición de quienes la transitan por la educación media superior. Acompañarlos desde esta mirada más amplia permite construir espacios educativos, humanos, empáticos y pertinentes para su formación, no solo escolar, sino social y cultural. La práctica docente debe de ser flexible y reflexiva para construir ambientes de aprendizaje que reconozcan las identidades y realidades locales, favoreciendo de esta manera una educación más equitativa y pertinente que articule los conocimientos académicos con las experiencias y contextos de los estudiantes, contribuyendo de esta manera a su desarrollo integral y participación activa en su contexto. En este caso, de lo que nos estaban mencionando, nosotros recordaremos que parte de lo que nos menciona la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes es que nosotros vamos a estar encargados de a ellos, en este caso, darle los conocimientos necesarios a través de esta parte científica, donde van a desarrollar habilidades tanto socioemocionales, cognitivas, sociales, culturales, artísticas y del cuidado de su persona y demás para ofrecer esta educación integral
y aparte para que nosotros les enseñemos cuáles son los derechos con los que cuentan, cómo pueden denunciar si es que hay alguna, en este caso, violación a sus derechos. Y nosotros pues tenemos también que estar garantizando todos estos. Y parte de todo lo que nos mencionan tienen que ver con uno de esos derechos que tienen, pues es preocuparnos por su desarrollo, preocuparnos por su integridad. Y por lo tanto, nosotros tenemos que contemplar cuáles son las características que tienen los adolescentes, porque cambios físicos, hormonales, cuáles son los factores de riesgo a los que se van a estar expuestos o ellos se van a exponer. Y obviamente nosotros estarlos, supervisando en todo momento y garantizando esta educación contextualizada, lo que busca la nueva escuela mexicana, que atendamos lo que ellos quieren hacer, que seamos empáticos, que entendamos que nosotros ya pasamos por esa etapa y que también tuvimos problemas familiares, problemas económicos, que a veces nos daba flojera ir a la escuela, cosas que los maestros a lo mejor nosotros les pedíamos que nos explicaran y ellos no querían porque decían que no estaba dentro de los contenidos, porque no eran cosas que ellos fueran flexibles. Entonces nosotros tenemos que darles esta flexibilidad, obviamente sin salirnos de la normativa, pero tratando de tocar temas que nos interesen, usar estrategias creativas, usar herramientas que actualmente pues ya tenemos, como es la tecnología, en este caso tendencias, a lo mejor de lo que ocurra en redes sociales, alguna canción, algo que se esté mencionando, pero nosotros ocuparlo, obviamente, de manera positiva, positiva para enseñarle, para poner ejemplos, para que reflexione. Y en estas metodologías que nosotros vamos a revisar después, vamos a darnos cuenta que ellos les van a permitir, en este caso, analizar casos que van a poder resolver o atender problemas, participar directamente en estos problemas creando productos o invenciones o experimentando y pues igual creando estos proyectos que se van a llevar a cabo en participación con sus compañeros, con el maestro, con directivos, con la escuela en general y también con sus padres de familia y la comunidad. En este caso, como les menciono, la mayoría de estos proyectos se va a buscar esta transversalización y la participación de los diferentes actores. Orientaciones de la práctica docente para el vínculo con los estudiantes. Reconocer al estudiantado como protagonista de su aprendizaje y considerar sus intereses, necesidades, ritmos y contextos como punto de partida para realizar la planeación. Generar un ambiente inclusivo donde se respete la diversidad y se motiven. La participación plena, la expresión libre, el trabajo crítico y la socialización entre las juventudes. Diseñar actividades que propicien procesos cognitivos, reflexivos, críticos, partiendo de experiencias previas de los estudiantes, problemáticas relacionadas con sus realidades y un punto de partida contextualizado y coherente en el aula. Integrar diversas estrategias y metodologías como el diálogo, indagación, trabajo colaborativo, proyectos, situaciones problematizadoras para atender la diversidad de las juventudes. Diseñar actividades que partan de las experiencias, problemas y contextos del estudiantado para propiciar el aprendizaje significativo. Propiciar el trabajo colaborativo entre equipo docente y la comunidad escolar, creando un clima de confianza, diálogo y cooperación. Orientaciones de la práctica docente para fortalecer la transformación en las aulas. Es esencial realizar una reflexión profunda sobre las actividades de enseñanza que se incorporan en la planeación didáctica, debido a su impacto en la práctica docente y en el aprendizaje del estudiantado,
Contar con referencias claros respecto a las aspiraciones educativas facilita la configuración de un entorno educativo viable dentro del aula, aunque las condiciones del contexto puedan en ocasiones modificar las actividades de planeación. Cuando el propósito formativo está bien definido, los ajustes no representan una pérdida de rumbo. Por el contrario, se convierten en oportunidades para complementar y clarificar las actividades para cada estudiante. Como rasgos generales para las actividades de enseñanza y aprendizaje, es necesario plantear los procesos cognitivos de reflexión y críticos que se desea alcance cada estudiante. Pensar en la implementación de tareas que permitan un punto de partida para atender propósitos y contenidos formativos que integralmente posibiliten el logro de la meta educativa. Reflexionar en los momentos en que sucederán las actividades. En el siguiente esquema se muestran algunos elementos que pueden ayudar al diseño de una planeación didáctica, integrando los elementos curriculares del marco curricular común de la educación media superior. Planteamiento de propósitos de la clase. Aquí se coloca cómo las actividades planteadas contribuyen a la meta educativa de la asignatura y por consiguiente al perfil de egreso. ¿Qué debe plantear la apertura o introducción? Se debe plantear la problemática o actividades vinculadas con las vivencias personales del estudiantado para favorecer un aprendizaje significativo. ¿Qué será el desarrollo? Es aquí donde suceden los procesos cognitivos de reflexión y críticos que permiten a la comunidad estudiantil realizar las actividades que han de acercarlos a la comprensión y apropiación del tema en cuestión. ¿Cuál sería el cierre? Al concluir la actividad, se retoman los desafíos que implicó resolver o atender determinada problemática, lo que permite ofrecer una retroalimentación al estudiantado al afrontar situaciones similares. Orientaciones de la práctica docente para fortalecer la transformación en las aulas. Diseñar actividades significativas y pertinentes que respondan a los propósitos formativos de cada asignatura y contribuyan al perfil de egreso, así como a fortalecer el sentido de pertenencia a la escuela y comunidad. Buscar la conexión entre propósitos y contenidos formativos de distintas asignaturas en la planeación, evitando el aislamiento disciplinar. Diseñar actividades que partan de las experiencias, problemas y contextos del grupo y del estudiantado para propiciar el aprendizaje significativo y aprendizaje situado. Fomentar el trabajo colaborativo entre pares y la interacción respetuosa que favorezca la diversidad de perspectivas. Realizar una evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, privilegiando las dos primeras para conocer el nivel y avances de cada estudiante para poder adaptar la enseñanza. Involucrar al estudiantado en procesos de autoevaluación y coevaluación como parte central para un aprendizaje reflexivo. Promover una evaluación continua durante el proceso de aprendizaje que permite identificar avances y dificultades. Entonces, esto sería lo más importante para poder realizar una planeación. Nosotros, como nos mencionan, aquí vamos a tener que utilizar la evaluación formativa. En este caso, la evaluación formativa se centra no solamente en el principio, en la parte media o en la parte final, sino a todo el proceso de enseñanza y aprendizaje que nosotros vamos a tener con el alumno. Nosotros tenemos que hacer una evaluación diagnóstica. En esta evaluación diagnóstica vamos a tener que contemplar el contexto interno y el contexto externo. Nosotros en el contexto interno tenemos que identificar las características de nuestros alumnos, necesidades, intereses, también los conocimientos previos que ellos tienen. ¿A través de qué? Nosotros vamos a hacerles preguntas, si es posible,
a maestros que en el semestre anterior les hayan dado clases, dándonos cuenta de sus calificaciones o nosotros investigando esa información de algún lugar, ya sea preguntando a dirección, preguntando con el orientador, preguntando directamente al alumno qué tanto sabías, qué tanto sabes, qué te gustaría aprender. Toda esa información nosotros nos vamos a encargar de recabarla. Y si le dimos clase, pues nosotros ya conocemos el alumno en qué nivel de conocimiento se encuentra. Por lo cual, si es nosotros nuevamente nos toca darle otra vez clase a ese alumno ya en un siguiente semestre, pues ya sabemos cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, sus oportunidades, sus amenazas, y si no, pues nuevamente las sacamos. Y eso nos va a permitir pues poder llevar a cabo los contenidos que nosotros sabemos que tenemos que darle para ese semestre y pues cumplir también o aportar al perfil de egreso y ya cumplir pues con todas estas metas y propósitos de nuestra asignatura. En el caso de la parte externa, de esta parte del contexto externo, nosotros vamos a evaluar en qué lugar se encuentra la escuela, a qué se dedican, si hay factores de riesgo, qué problemas existen, con qué servicios cuenta la comunidad, qué espacios hay para que yo pueda llevar a cabo proyectos o que ellos puedan utilizar recursos para llevar a cabo estos proyectos o donde los pueden implementar. Por ejemplo, que si hay parque, si hay una explanada, si hay una casa de cultura, si hay un DIF, si hay hospitales, si hay una unidad deportiva. O sea, todas esas cosas nos permiten trabajar con estos problemas y que el alumno también aprenda de la comunidad. Recuerden que en este caso se va a involucrar a personas y que el alumno pues pueda disfrutar de estos recursos que ofrece este lugar donde se ubica la escuela. Entonces tenemos que ver tanto la parte de nuestros alumnos, la parte del grupo en general, del aula, de la parte de la escuela, también en la escuela, en la parte del contexto interno, nosotros vamos a ver con qué espacios cuenta, si cuenta con un área techada, si cuenta con canchas de voleibol, de básquetbol, si hay jardinera, si hay laboratorio, o sea, todos esos espacios que le permitan al alumno aprender y también desarrollar pues estos inventos o proyectos y que el aprendizaje pues sea significativo, que él pueda aprovechar todo eso para aprender y también lo que se encuentra fuera de la escuela. En el caso de esta planeación, nos mencionan que van, como nosotros sabemos, en una planeación tiene que haber un inicio, un desarrollo y un cierre. En el inicio, pues vamos a hacer esta parte de diagnóstico. Después, en la parte del desarrollo, nosotros vamos viendo ese avance académico que van teniendo los alumnos, qué tanto está aprendiendo, qué se le dificulta, qué es lo que ya aprendió, qué es lo que todavía no aprende, o qué cosas puedo mejorar del alumno. O yo, ¿qué cosas debo de modificar? A lo mejor una estrategia no me está funcionando, necesito cambiarla porque tiene un diferente estilo, o ritmo de aprendizaje o tiene una discapacidad, entonces tengo eso que no lo había contemplado en un inicio o que después apareció, pues yo lo tengo que atender. Entonces, todas esas cuestiones, pues las voy a ver en el desarrollo y también si algo me está funcionando, pues seguirlo llevando a cabo y que pues después ya en la parte de la parte final, que es la parte sumativa o ahí de la retroalimentación, pues que nosotros le podamos dar una calificación al alumno para que pueda acreditar que pues pasó la asignatura, tenga una boleta, más adelante tenga su certificado y en este caso pues también para que el alumno se entere qué tanto conocimiento se aprendió, en qué cosas todavía puede seguir mejorando y que nosotros pues le apoyemos, en este caso motivándolo y diciéndole pues qué son en qué debe de seguir trabajando y si podemos pues ayudarlo a regularizarse, si hay algo que todavía por ahí podamos hacer, pues lo podemos intentar ayudar, pero si no, eso ya le tendrá que corresponder al maestro que sigue en el siguiente semestre o en el siguiente tipo educativo, pero recuerden, nosotros tenemos que conocer
lo que realizó antes de ser nuestro alumno en la última, en el último grado, en el último nivel o tipo educativo que se encontraba. En este caso, por ejemplo, si nosotros somos de primer semestre de bachillerato, sabemos que nuestros alumnos vienen de tercer año de secundaria. Y para ello, más o menos, tenemos también que tener conocimiento del programa de educación básica, de qué se les enseña en secundaria, qué habilidades se suponen que ya desarrollaron, qué temas estuvieron viendo, para qué. Para que nosotros a partir de eso sigamos trabajando en estos conocimientos progresivos. Y pues nosotros podamos recuperarnos, bueno, recuperarlos a ellos en esta regularización si hay cosas que no atendió el maestro del nivel o de la fase anterior, en el caso de educación básica que se maneja por fases, por la fase, por el nivel, por el grado. Y en este caso, pues nosotros tratar de regularizarlos. ¿Por qué? Porque si el alumno para el nivel de bachillerato todavía no sabe, por ejemplo, multiplicar, hacer raíz cuadrada y en nuestra asignatura ya va a haber cálculo diferencial o algo más complejo, pues al alumno tenemos primero que enseñarle aquello que se le dificulta para que ya empiece a comprender el siguiente conocimiento más avanzado. Dependiendo de nuestra asignatura, pues obviamente va a ser diferente. A lo mejor en el caso de no sé, en el caso de lenguaje y comunicación, nosotros pues tenemos que ver que ellos ya conozcan textos narrativos, que ya conozcan medios de comunicación, que manejen a lo mejor, no sé, el inglés básico y empezarlos a trabajar con inglés un poco más avanzado. Todas, bueno, en la materia de inglés, por ejemplo, inglés básico, que sepan por lo menos saludos, pero ya después empezar a tener una charla. Entonces, nosotros tenemos que estarlos capacitando para que desarrollen esas habilidades, pero atendiendo los conocimientos previos y si se puede, en este caso, como les digo, regularizarlos y una vez que ya estén listos, pues trabajar en nuestros contenidos que nos corresponden a nuestra asignatura y a nuestro semestre o a nuestro ciclo escolar y después que los preparemos todavía con el conocimiento previo, bueno, más bien con el conocimiento base que le va a servir para el siguiente escalón, para el siguiente nivel, para el siguiente semestre y que va a ser un conocimiento que el cual pues no se le va a dificultar adaptarse, transitar, que era lo que nos decía la Ley General de Educación, que tenemos que darles el acceso, la participación, el tránsito y el egreso oportuno, así como el avance académico. Tenemos que checar todo eso para que el alumno pues siga cumpliendo con esta educación obligatoria y que si se puede pues pase al tipo superior y obtenga pues una licenciatura y si es más quisiera seguir estudiando pues que él pueda hacerlo, pero por lo menos que cumpla con la educación obligatoria que es hasta media superior y si no, en caso de que en algún momento, pues el alumno ya no pueda o decida, pues ya no continuar con sus estudios, pues que por lo menos tenga las herramientas y conocimientos y habilidades para enfrentarse al campo laboral o a sus proyectos que los pueda llevar a cabo. Entonces, eso sería lo que revisaríamos hasta el día de hoy. En la siguiente sesión vamos a estar revisando lo que son las metodologías y lo que va a ser la planeación didáctica. Entonces, no sé si ustedes tengan hasta este momento alguna duda o alguna pregunta de lo que acabamos de revisar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo quedó claro? ¿Vamos bien? Ok. Pues eso sería solamente lo que veríamos el día de hoy. En la siguiente sesión, como les comento, va a ser importante que ustedes estén presentes porque vamos a revisar lo que son las metodologías
y vamos a revisar cómo se realiza una planeación. Ahorita, como les menciono, nada más estamos viendo los elementos fundamentales en los cuales solamente se los explico y ya en la siguiente sesión pues les voy a mostrar cómo, de dónde se sacan los propósitos, las metas, dónde, qué formato van a utilizar. Y en el caso del currículum fundamental, el currículum laboral y el currículum ampliado, estos pues también los vamos a ver, vamos a revisarlos nuevamente, cómo que está compuesto todo este marco curricular común de la educación media superior. Después revisamos las metodologías y terminamos con la de planeación. En el caso de las metodologías pues no es tardado porque no es tan extendido, tan complejo. En el caso de del currículum, pues también no es tan complejo en la manera en que se los voy a explicar la siguiente sesión. Y ya después, pues vamos a ver la planeación. Nuevamente, en la próxima, bueno, sería el día martes, en la sesión del día martes, revisaríamos ya a profundidad nuevamente el marco curricular común de la educación media superior, en cómo se estructura y de lo que sí les van a preguntar en el examen de cada uno de esas asignaturas y cómo son en este caso las metas, los propósitos y también el anterior, cómo estaba organizado en la versión 1.0, porque tienen que tener los conocimientos de ambos. Pero para el examen lo más probable es que ya les pregunten de este nuevo modelo educativo 2025. Entonces, pues es más sencillo. El 2025 lo hicieron un poco más sencillo de entender y por lo tanto, nos vamos a centrar en ese, ya no vamos a, sí lo vamos a revisar en el anterior, pero lo que tienen ustedes que recordar ya es el 2025, porque ese es el que les van a preguntar. Entonces, ya el otro lo deja nada más para la parte de la práctica, ya frente a grupo. Entonces, si no tienen ninguna duda o del tema o de otra cosa que tengan ustedes pendiente o que quieran saber, se pueden desconectar y nos vemos en la siguiente sesión.